Brahmusin, el cruce para producir carne, en el trópico. Del cruce de Brahman y Limousin, se obtiene el Brahmusin. El Brahmusin se logra al cruzar a estas dos razas, cárnicas Limousin y Brahman, con el objetivo de aprovechar la productividad y calidad del Limousin y la rusticidad destacable del ganado Brahman. Del primer cruce se obtiene del F1 Brahman por Limousin, posteriormente se cruza, con una base más grande, con el fin de lograr un 5 octavos de Limousin y 3 octavos de Brahman, para lograr el Brahmusin. El pelaje de estos ejemplares son de pelaje rojo oscuro, en los toros y rojo claro en las vacas, son bovinos de gran tamaño, las orejas son anchas y pequeñas. El Brahmusin es una raza especializada para la producción de carne, de calidad y cantidad. La raza Limousin se destaca por el alto rendimiento en canal y por poseer poca grasa. Es un animal muy productivo, ya que brinda buena carcasa, compacta y buena conformación. En los cuartos traseros y lomos son los mejores cortes del ganado Limousin. Brinda cantidad y calidad. En tema de herabilidad, los puntos que se destacan del ganado Limousin son la precocidad de las crías. Otra ventaja es que las crías, al momento del nacimiento, son de bajo peso, lo que reduce el porcentaje de partos distóxicos. El primer ejemplar de la raza Brahmusin fue en los años 70, en Texas, Estados Unidos de Norteamérica, por la técnica reproductiva, transferencia de embriones. Como resultado de esta transferencia, se obtuvieron 6 terneras y 3 terneros, que formaron la base de la raza Limousin. Posteriormente se cruzaron con Brahman para lograr el F1. A este F1 se siguió cruzando hasta llegar al 5 octavos, 3 octavos. Podemos concluir que la raza Limousin le aporta muchos beneficios a la raza CU, en este caso a la magnífica raza Brahman.